Buenas noches, nos encontramos en esta ocasión en Protagonistas de Oro Noticias con una persona, un funcionario del nuevo gobierno de Petro, un hombre de la tierra, con el viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma Ejea. Y estuvimos el viernes pasado en un evento de varias entidades, la Cámara de Comercio, el Observatorio, la UDI, la Asamblea de Santander, en un conversatorio abierto donde habían empresarios, microempresarios, estudiantes, líderes sociales, sindicalistas, y se hizo una experiencia muy interesante de un diálogo constructivo. Viceministro, bienvenido a Bucaramanga, esta es su tierra, usted aquí no es foráneo. Al gobierno se le acusa que las reformas no las ha presentado, que quiere imponer de manera autoritaria unos preceptos, que quiere generar unos cambios radicales sin concertar, que nadie los conoce, etc. Usted que tuvo este encuentro con la gente, con el ciudadano de a pie, ¿qué lección le deja y qué le responde a los críticos del gobierno? No, bueno, primero que todo agradecerle la invitación, siempre para nosotros como gobierno y para mí en particular, es bonito volver a casa, a la tierra y hablar de estos temas. Lo primero que tengo que decir es que pues son acusaciones infundadas, es decir, desde el programa de gobierno, desde el plan de gobierno, antes de las elecciones, dijimos que íbamos a hacer una reforma laboral, una pensional y una de salud, solo por hablar de esas. Obviamente hay otras reformas, unas que ya se hicieron y unas que también vienen más adelante. Y son reformas que se han discutido con todos los actores involucrados. Las de la salud con las EPS, incluso en estos días fue el mismo presidente de la República quien se reunió con las EPS. Obviamente la ministra ha hecho lo suyo, en fin. En la reforma laboral nosotros tenemos además la obligación de hacerlo lo que llamamos en el tripartismo, es decir, hablamos con los empresarios, con las organizaciones sindicales y el gobierno hace una parte activa allí. Se discute, se ponen los temas, se plantean, se escuchan, se revisan reacciones, propuestas, contrapropuestas, porque como lo ha dicho el presidente, necesitamos ampliar cobertura en salud, aumentar el modelo preventivo, la atención primaria, pensar en la pensión o la protección de la vejez de millones de adultos mayores y también dignificar el trabajo. Y eso implica, ojalá, un gran pacto del país para hacer estas reformas. Entonces, estamos hablando con todos para tener un texto próximamente y obviamente llevarlo al escenario natural de la democracia, que es el Congreso, que representa todas las fuerzas políticas e ideológicas de nuestra nación. Perfecto. ¿Por qué esta reforma es considerada por algunos integrantes del gobierno, pero también por algunos sectores sociales, una contrarreforma a la reforma de los años 90, del primer gobierno de Álvaro Uribe? ¿Por qué lo podemos considerar una contrarreforma a esas disposiciones que el gobierno de Uribe estableció y que a juicio de muchos fueron regresiones? Pues porque técnicamente es así, es decir, la última vez que se habló de reformar normas del Código Sustantivo del Trabajo fue en el año 2002, en el primer gobierno de Álvaro Uribe. ¿Qué hizo? Hizo muchas cosas allí, pero voy a mencionar las tres que son claves para nuestra contrarreforma. Uno, abaratar el despido. Dos, reducir el porcentaje de recargo nocturno, poniéndolo no desde las 6 de la tarde, como debe ser y nosotros queremos llevar, sino a partir de las 10 de la noche, y reduciendo el recargo dominical y festivo del 100 al 75%. Solo menciono esas tres medidas, que son medidas que nosotros queremos echar para atrás, para ponerlo en términos sencillos, en nuestra reforma. Está demostrado, además esta ley tiene, ustedes la pueden leer, tenía un compromiso que a los 2 años tenía que hacerse una evaluación de esta ley, porque esa ley prometió, es decir, dijo, bajemos costos laborales, que eso va a generar empleo. Eso fue lo que dijo Uribe y los sectores que apoyaron en ese entonces, que iba a generar 160.000 empleos, más o menos 600.000 empleos en 4 años. A los 2 años debió haberse evaluado la ley. No se quiso evaluar la ley. Lo hicieron observatorios laborales, universidades, y demostró que en efecto no generó empleo. Entonces, por eso nosotros, además el presidente lo hizo en campaña, ahora queremos materializar eso. Junto al artículo 53 de la Constitución, desarrollar un estatuto del trabajo para la dignidad en el trabajo. La reforma toca muchos puntos de la vida laboral y productiva en Colombia, la relación con los empresarios, la jornada de trabajo, pero hay uno que ha despertado mucha preocupación. En el área metropolitana más o menos hay 7.500 taxistas, pero hay igual número o incluso más de personas y familias dedicadas al transporte en plataformas tecnológicas. Ha circulado en las redes el criterio de que el gobierno las va a ilegalizar, las va a perseguir, las va a acabar. ¿Qué tranquilidad le damos a esas miles de familias que viven de una innovación tecnológica del mundo contemporáneo que son las plataformas?
Total tranquilidad, ya lo hizo nuestro ministro del Transporte, lo ha hecho nuestra ministra del Trabajo, hubo un borrador que ni siquiera fue proyecto, sino un borrador que circuló que planteaba esto, hubo inmediatamente una alerta por parte de estas plataformas, hubo inmediatamente una respuesta de diálogo social por parte del gobierno como hemos actuado, conversamos y aclaramos. Dijimos, no prohibimos, vamos a regular. Lo que sí queremos es que el trabajador o la trabajadora que está detrás de esta plataforma tenga derechos, tenga posibilidades de estar en la seguridad social, al menos en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Otras disposiciones se discutirán en lo que tiene que ver con la regulación ya como un sistema de transporte que obedece a la competencia del Ministerio del Transporte, pero total tranquilidad. Nosotros sabemos que allí, según los estudios de FEDesarrollo del año 2021, más o menos son 100.000 trabajadores entre aplicaciones de reparto o de domicilios y aplicaciones de transporte o de movilidad, y que nosotros lo que queremos es regular, no prohibir. ¿Cómo es eso de que el sentido y el espíritu de la reforma laboral es cumplir la Constitución, llevar a la práctica el artículo 51? En Colombia se ha violado permanentemente los derechos de los trabajadores, la relación con el mundo del trabajo, las empresas. O sea, ¿por qué la Constitución no se ha implementado? Me parece muy sublime. Es decir, el gobierno de Petro, según lo que ha planteado el gobierno, y parece que es un buen elemento un poco para el debate y para hacer pedagogía en la gente, no tiene otro propósito que se cumpla la ley. ¿Cómo es eso? Sí, estamos tan acostumbrados en este país como que a lo que prometen en campaña no se cumpla, que hoy hay un alto grado de sorpresa porque este gobierno está cumpliendo lo que prometió. Lo mismo pasa con el mundo del trabajo, es decir, hay una constitución para el trabajo que son esos distintos artículos, fundamentalmente el 25 y el 53 de la Constitución, que no se han cumplido en 31 años largos de vigencia de la Constitución, 32 años. Lo mismo pasa con la ley, incluso una ley que tiene 70 años, el Código Sustantivo del Trabajo tiene más de 70 años, y en ese sentido estamos tan acostumbrados al incumplimiento de la norma laboral que hoy cumplir la Constitución y la ley ya es un hecho revolucionario y disruptivo. Entonces, eso es lo que queremos hacer ahora. El artículo 53 cualquiera puede leerlo. ¿Qué dice el artículo 53? Hace 32 años dice, el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. Pues el Congreso lleva 32 años entrándole por uno de ellos, saliéndole por el otro. Nosotros queremos aprovechar la iniciativa del gobierno con el acompañamiento del Congreso, que es donde se discute y donde pasan las leyes, para poder hacer materialmente posible esta deuda histórica con el mundo del trabajo, porque ni siquiera es solamente para los trabajadores. Un estatuto del trabajo le da seguridad jurídica y esa seguridad jurídica también da paz laboral, que es a donde queremos llegar. La viceministra de Empleo y Pensiones no duró un mes en el cargo y en las entrevistas que ha dado ha dicho que el diseño de la reforma y todo el trabajo en el ministerio es poco responsable. Usted que es viceministro, además del ministerio, ¿cómo reacciona frente a ese señalamiento de la viceministra que renunció? No comparto, respeto sin duda alguna sus posturas, sus visiones, no comparto eso. Aquí en el Ministerio del Trabajo hay un gran equipo profesional, humano, trabajándole a esto, hay unos asesores externos también, hay centros de asesoría especializada, incluso la Organización Internacional del Trabajo, que es una institución especializada de las Naciones Unidas, tripartita, donde participan empleadores, gobiernos del mundo y también trabajadores, está haciendo acompañamiento técnico tanto a la reforma laboral como a la reforma pensional, nos está acompañando en las discusiones de trabajo rural, de trabajo de plataformas. Es decir, aquí hay un rigor técnico y sin duda político para sacar adelante, como ya lo mencioné, estos compromisos de campaña. Usted se hizo en el mundo petrolero, usted viene de ser presidente muchos años de la poderosa Unión Sindical Obrera, que entre otras cosas está cumpliendo un siglo. El gobierno ha trazado como una matriz, una narrativa de no más contratos petroleros, sobre todo que en las zonas petroleras Santander es puntal en eso, hay mucho empleo, mucha generación de sectores productivos, etc. ¿Cuál es su opinión, un hombre del mundo del petróleo y el sindicalismo, frente a la narrativa que está impulsando la ministra de Minas? Sí, pero mire, obsérvese que es un tema no concluido ya, es decir, está en debate. Hay un debate ahí entre Planeación, Hacienda, el Ministerio de Minas, incluso Ecopetrol. El nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol incluso está proponiendo llegar al 1.000.000 de barriles, que sería una producción histórica en el país, y eso implica que como la política todos los días se deben hacer evaluaciones y obviamente hay que confiar en lo que está haciendo este gobierno en esa materia.
Bueno, ya terminamos con esta pregunta. Hay un elemento que me parece muy importante. En Colombia el nivel de sindicalización es de los más bajos de América Latina. Absolutamente irrisorio. El sindicalismo ha construido una percepción entre la ciudadanía de que el sindicalismo es malo, de que se quedó en el tiempo histórico, que mira más al pasado, mira sus intereses particulares, de que el sindicalismo acaba las empresas. Usted que viene del mundo sindical, ¿qué percepción tiene de ese panorama del sindicalismo? Cuyo nivel en el debate y cuya participación pues no se ve. Sí, es una interesante pregunta. Yo creo que sin duda alguna aquí ha habido una cultura antisindical enquistada históricamente, hubo un tratamiento, incluso lo dijo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo hay un tratamiento al sindicalismo como enemigo interno, como un problema de orden público. Además porque ha sido blanco de la violencia, claro, ¿no? Más de 3.000 líderes asesinados en más de 30 años. Es decir, entonces, violencia antisindical, cultura antisindical, porque se ha metido esta narrativa. Pero también un poco qué sucedió en la pandemia. Fueron las organizaciones sindicales quienes protegieron el empleo, protegieron las empresas para pasar al otro lado de la pandemia, haciendo concesiones, negociando, dialogando con el sector empresarial. Entonces queda demostrado empíricamente que eso es una falacia. También la dispersión normativa. Es decir, hay decisiones de la Corte Constitucional, hay normas que permiten la atomización, la división del movimiento sindical. Eso lo queremos abordar en la reforma para casi que obligar, entre comillas, a que los trabajadores se unan en sindicatos grandes, como suceden en las grandes democracias. Y lo último que yo creo que sí es importante, la necesidad de que los sindicatos autorreflexionen sobre estos temas, sobre el tipo de sindicalismo que ejecutan, sobre qué le ofrecen a los trabajadores para que se metan a las organizaciones sindicales, cómo articula con otras organizaciones sociales para hacer juntos y juntas justicia, porque al final la palabra sindicato viene de ahí, hacer justicia juntos y juntas. Pero un tema sobre Barranca. Usted después del evento viajó a Barranca, tenía algunas celebraciones y algunas reuniones con el sindicato y con Ecopetrol. Barranca está atravesando una situación de violencia que no habíamos visto desde las épocas de la Guerra Sucia, cuando la colonización paramilitar, a finales de los 90, etcétera. Hay unas zozobras, sicariatos todos los días. Usted se hizo en Barranca. ¿Qué pasa con Barranca, viceministro? Sí, es lamentable lo que está sucediendo en estos temas alrededor de Barranca, pero tiene que ver con lo que está sucediendo en otros países, en otros lugares del país, y que lo planteó nuestro presidente desde el primer día, desde su posesión. Es necesario cambiar la política de lucha contra las drogas a nivel mundial. Todo esto tiene que ver con la droga, con el narcotráfico, pero es una discusión que tiene que darse globalmente. Y por eso nuestro presidente no solamente lo dijo el 7 de agosto que se posicionó, sino que fue a la ONU también a decirlo y a plantearlo. Es decir, en la medida que empecemos a superar este tema, obviamente también un Estado social de derecho fuerte, que le dé derechos a todos esos jóvenes que hoy han terminado metidos en todos estos temas de microtráfico y terminan también en estos círculos de violencia que generan alrededor de la estructura del narcotráfico, como lo que ha hecho nuestro presidente, bandas multicrimen alrededor de la gota a gota del microtráfico. Es decir, si no superamos la época de la lucha tradicional contra las drogas, vamos a seguir en un círculo de violencia en el que generalmente han pagado y seguirán pagando los platos los más pobres. El ELN amenazó a la empresa Pares en Arauca y prácticamente la conminó a que se fuera. Igualmente hay hechos con grupos armados en San Vicente de Calguán con contratistas petroleros. E igualmente en Puerto Gaitán estos días ha habido una serie de paros y cierres de vías. El ELN no ha entendido su rol, la política de paz total, y es muy complicado con el ELN. ¿Qué pasa ahí, ministro? Pues lo que ha dicho nuestro presidente, ya no están discutiendo la toma del poder, sino la toma de la ruta. ¿Sí? Es decir, han perdido su enfoque político, ideológico incluso. Hoy no tiene ningún sentido mantener una lucha armada, más en el marco incluso de un gobierno que está planteando profundas reformas. Claro. Incluso muchas de sus acciones se vuelven funcionales a nuestra posición política. Y obviamente ojalá compongan su camino y abandonen las armas, se incorporen a la vida civil y le ayuden, como lo hicieron también los de la FARC, a la sociedad a salir adelante a través de los caminos. Estamos ante un escenario respecto al ELN, al menos en el nororiente, de elementos de vandalización. ¿Se van adquiriendo acciones delincuenciales? Tiene que ver con lo que ya mencionaba anteriormente, narcotráfico. Ahí está centrada hoy la discusión hoy de todas las bandas e incluso de este grupo guerrillero.
Y ojalá, insisto, aprovechen la oportunidad para transitar hacia la democracia, hacia la paz y hacia la civilidad. Bueno, terminamos ya con el viceministro Edwin Palma Egea, de Relaciones Laborales, y ya saliendo, viceministro, Santander votó contra Petro 73-0. Eligió una bancada parlamentaria históricamente 13 congresistas proclives al gobierno y 6 tradicionales clientelistas minoritarios. ¿Cuál es la expectativa o qué puede esperar Santander, las fuerzas vivas de Santander, la expectativa frente al gobierno de Petro, proyectos concretos, estrategias en el nuevo plan de desarrollo? Bueno, yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo es un Plan Nacional de Desarrollo pensando en con enfoque territorial, pero pensando, insisto, en los históricamente excluidos. Incluso un medio de comunicación le hizo un estudio más o menos pensando en que se han incluido la población afrodescendiente, los indígenas, los campesinos, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que es lo que históricamente se ha llamado la informalidad, es decir, en la población históricamente excluida. Y yo creo que nosotros también tenemos que pensar en esa población, que aquí también tenemos mucha pobreza, exclusión, violencia, desigualdad. Sin duda alguna, el presidente tiene un interés por esta tierra, particularmente por mi tierra, que fue donde ganó en primera y en segunda vuelta, pero también como un importante espacio político que ganar de aquí en adelante. Bueno, llegamos al final de esta emisión. Le agradecemos al viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma Egea, por su tiempo, por su atención, y los esperamos mañana a partir de las 7:30 de la noche. Gracias. Muchas gracias a ustedes.